Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este servicio virtual en este domingo 28 de marzo del año 2021. Vamos a continuar con esta serie de mensajes, Raíces Profundas, y el mensaje de esta mañana tiene por título ¿Y ahora qué sigue? Ahora, en las últimas semanas hemos estado hablando de cómo nosotros los creyentes debemos echar raíces profundas en nuestro caminar con Dios, y para ello entonces nosotros debemos buscar ser plantados en buena tierra, esto es, buscar ser ubicados en una iglesia con unos marcados principios bíblicos, eso como punto 1. Punto 2, también dijimos que debemos procurar tener cimientos fuertes para que podamos crecer y madurar en el Señor. Y punto número 3, que fue la semana pasada, y ahí destacamos la necesidad de reunirnos por las razones correctas de manera regular y periódica en una iglesia. No obstante, una vez que nosotros hemos cumplido con todos estos puntos anteriores en nuestra vida cristiana, podríamos llegar a preguntarnos ¿qué sigue? Y es que está de hecho bien pertenecer a una iglesia que tiene fundamentos fuertes en la palabra de Dios. Es lo más correcto en la vida de un cristiano que busquemos la madurez espiritual día con día. Y es algo bueno el que nosotros podamos reunirnos con otros creyentes de manera regular para alabar a Dios, para aprender más de Él y para edificarnos mutuamente. Todo esto está bien, sin embargo, una vez más, reitero, viene la pregunta, ¿y ahora qué sigue? Y en los próximos minutos, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta desde una perspectiva bíblica y en donde nosotros podamos entender cuál es la tarea o qué es lo que el Señor quiere de nosotros una vez que hemos cumplido con todo esto. Ahora, hoy en día, quiero comenzar con esto, hoy en día hay una tendencia cada vez más generalizada en donde muchos creyentes, muchas personas que vienen a las iglesias, piensan, porque así les han enseñado, piensan que el hecho de que ahora han aceptado a Cristo, que se han vuelto cristianos, que vienen a una iglesia, todo esto es una especie de imán para atraer éxito, para que tengan una buena vida, para atraer la felicidad a ellos. El cristianismo actual, de hecho, está lleno de pensamiento positivo, mezclado con esto que llaman como la ley de la atracción, endulzado con consejos optimistas y adornado con un sentimentalismo barato. Por lo tanto, por más duro que se escuche, pero debemos decirlo, toda esta mezcla actual que se denomina cristianismo puede sonar como el evangelio, sí, puede incluso verse desde afuera como el evangelio también, pero realmente no es el evangelio de Cristo. Y es que para los primeros cristianos, en el primer siglo, la idea de seguir a Cristo para que sus sueños se cumplieran, o para que sus metas fueran una realidad, o para que pudieran alcanzar el éxito, o para tener su mejor vida ahora, simplemente esa idea no existía. En los primeros años del Evangelio, el ser cristiano era el equivalente a ser señalado, a ser perseguido, discriminado, encarcelado e incluso a morir por causa de él. Y yo no quiero en esta mañana sonar fatalista, ni tampoco deseo implicar que el único evangelio verdadero y válido es aquel en donde nosotros siempre somos las víctimas que estamos sujetos a la persecución, al odio y al rechazo. Eso tampoco es lo que estoy diciendo en esta mañana. Por supuesto que en Dios hay bendiciones, claro que sí, hay cosas buenas, hay milagros, hay paz, hay felicidad, sí lo podemos obtener en el Señor. Sin embargo, seguir a Dios no es, y reitero esto, no es un imán para que solamente cosas buenas y de éxito y bendiciones vengan a nuestras vidas. El Evangelio no es un imán de todo esto. Ahora, permítame decir algo, y en un momento más también le voy a dar explicación. Y es que el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, hermanos, no puede ser popular entre las personas. El verdadero evangelio de Cristo no puede ser popular entre las personas, y esto es así porque el mensaje de las buenas nuevas que encontramos en la Biblia requiere de nosotros, requiere de algo que nunca aceptaremos de buena gana. Es más, ni siquiera podemos aceptarlo por nuestras propias fuerzas. Y estoy hablando, hermanos, que el evangelio requiere de que nosotros muramos a nuestro yo, a nuestro ego. El evangelio requiere que nosotros nos entreguemos por completo como esclavos a una nueva vida que esté sirviendo y que esté sujeta a Cristo. Y esto
como les decía, no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. En otras palabras, el Evangelio de Cristo requiere de que nosotros nos sacrifiquemos. Y esta idea de sacrificarnos es tan radical incluso a nuestros días que no puede ser recibida con gozo. No hay manera de que esto suceda y en consecuencia, como ya mencionábamos, el Evangelio entonces no puede ser popular entre las personas. ¿Por qué? Porque requiere de nosotros sacrificio. Sin embargo, el Evangelio que está rebajado, que nos presenta a Cristo como un ser de puro amor, como un casi hippie al que nosotros podemos tener como amigo, pero también como cómplice, que todo pasa por alto, que todo nos permite, que es buena onda. Ese evangelio, por supuesto, que puede ser popular entre las personas. De hecho, es el evangelio que tiene más crecimiento al día de hoy. ¿Por qué? Porque no requiere compromiso verdadero, porque no nos enemista con el mundo y, más importante, porque no exige ninguna clase de sacrificio. Pero tal como ya les mencionaba también, esta clase de evangelio no puede ser ni siquiera considerado como el evangelio de Cristo. No se le parece. Hermanos, aquí quiero hacer una aclaración. Mi intención al hablar de todas estas cosas, de estas agrupaciones y de estas iglesias que se han dedicado por años a enseñar un evangelio recortado, endulzado y adulterado, mi intención no es señalar y criticar a estos lugares, no, sino que mi deseo cuando yo hago esto es ejemplificar de la manera más clara posible, teniendo como base la Biblia, qué es y qué no es el Evangelio del Señor. De hecho, tristemente son muchísimas las personas que al día de hoy están involucradas en estas iglesias con un evangelio corrompido, porque nadie, nunca por pena, por temor, nunca nadie les ha presentado con honestidad y con responsabilidad el mensaje no adulterado de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Pues bien, sucede, mis hermanos, que si nosotros queremos entender cuál es nuestro papel en el Evangelio una vez que nos hemos comprometido a echar raíces profundas, que es de lo que hemos estado viniendo hablando todo este mes, una vez que nosotros entendemos esto, entonces también necesitamos conocer qué es realmente el Evangelio, qué es realmente lo que el Señor espera de nosotros. Y una vez que hemos dicho esto, entonces, como primer punto en esta mañana, vamos a revisar primero que nada qué espera de nosotros el Evangelio, y lo vamos a ver a la luz de lo que entendían los creyentes del primer siglo como el Evangelio de Cristo. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en el Evangelio al día de hoy, cuando pensamos en las iglesias, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Seguramente pensamos en asistir a la iglesia los domingos, pensamos en que debemos leer la Biblia, en que debemos orar, en que debemos ser buenos, puede ser, y cosas similares a esas. Cuando pensamos en el Evangelio y en la iglesia, pensamos en todo esto. Sin embargo, palabras como ejército, milicia o guerra no suelen venir a nuestra mente cuando pensamos en la iglesia y en el Evangelio, y sin embargo, esto no era así en el primer siglo entre los primeros cristianos. De hecho, para ellos era bastante claro que el ser cristiano, el convertirse en aceptar al Señor Jesús, esto implicaba que ahora se estarían involucrando en un conflicto bélico de carácter espiritual. De hecho, al respecto de esta idea, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en la carta de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esta idea de mirar la iglesia como un ejército militante y de comprender la vida cristiana como una vida que está en guerra espiritual, no era una idea exclusiva de la iglesia de Corinto, de un pequeño grupo de cristianos, no. Los cristianos en general, todos ellos eran instruidos en esta manera de pensar. Ellos entendían que al aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador, entonces ahora ellos eran partícipes de este conflicto espiritual, de una guerra en la que nosotros los cristianos no podemos escapar, que debemos pelear, una guerra en la que nos debemos enfrentar, una guerra en la que debemos combatir cada día. En consecuencia, hermanos, podemos decir que una vez que nosotros nos hemos enrolado con un compromiso total en el papel de seguir al Señor, entonces nos estamos convirtiendo en sus soldados.
Así que lo primero que debemos entender en cuanto a esta pregunta, ¿y ahora qué sigue? Bueno, lo primero es que un cristiano realmente comprometido es también un soldado de Jesucristo. Esto lo leemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora bien, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer, un buen soldado de Jesucristo tiene por lo menos dos particularidades, y es que sufre penalidades y también no se enreda en los negocios de la vida. Y vamos a comenzar por el primer punto: sufre penalidades. Y cuánta diferencia nosotros encontramos en estas pocas palabras entre el evangelio actual y el verdadero evangelio de Cristo. Mientras que los predicadores de hoy en día se la pasan diciendo éxito, sueños, poder, fama y riquezas, el verdadero mensaje de las buenas nuevas nos dice: sufran penalidades. Ahora bien, ya mencionábamos un poco en la introducción de este mensaje por qué el verdadero evangelio trae penalidades consigo. Y decíamos que esto es así porque el verdadero evangelio del Señor demanda compromiso y demanda sacrificios, y nosotros los hombres no queremos realmente aceptar este trato. Si pudiéramos nosotros resumir en una sola palabra de qué se trata esto de sufrir penalidades o de trabajar para el Señor, lo podríamos resumir en que un soldado de Jesucristo debe ser un patriota. Y la palabra patriota se define como alguien que ama profundamente su hogar, que trabaja y que se arriesga por él y que incluso da la vida por él. Y en nuestro caso, hermanos, como soldados de Jesucristo, tenemos una patria celestial por la que nosotros debemos trabajar, por la que nosotros debemos arriesgarnos, a la que nosotros debemos demostrar que anhelamos ir, y de que, si es necesario, por la que nosotros vamos a morir. Sin embargo, y aquí una pregunta, hermanos: ¿cómo podemos nosotros ser buenos soldados, ser buenos patriotas, si nuestros deseos están aquí y ahora? Si todo lo que nos enseñan es que debemos conseguir éxito y bendición aquí y en este lado de la eternidad. Si nuestros sueños y deseos son terrenales, porque a nosotros nos dijeron y enseñaron que aceptar a Cristo era éxito, era bendición, era riqueza y era tener una vida sin problemas. Por lo tanto, si nosotros no queremos tener o sufrir penalidades por Cristo, entonces no somos soldados de Jesucristo, y por lo tanto también, entonces no somos seguidores de Cristo. Así que un buen soldado de Cristo, primero que nada, sufre penalidades. Ahora, punto número 2, no se enreda en los negocios de la vida. Sufrir penalidades por el Señor no es el único rasgo que distingue a uno de sus soldados. El texto que leíamos tiene una segunda parte, 2 de Timoteo 2:3, y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y hermanos, esto no quiere decir que nosotros no podemos convivir con aquellos que no son cristianos, o que nosotros debemos crear muros y barreras para que estemos separados de los demás. Si este fuera el caso, entonces, ¿cómo es que predicaríamos a la gente? ¿Cómo compartiríamos el mensaje del evangelio a aquellos que lo necesitan? Aislarnos completamente del mundo exterior, aislarnos de los demás, no es la intención de este texto que acabamos de leer. La palabra realmente clave está en enredar. Y la palabra enredar se define como entrecruzar arbitraria y desordenadamente un conjunto de cosas como hilos, cuerdas, cabellos, etc., de tal manera que se formen nudos y que resulte difícil o incluso imposible el poder separarlos. Así que, como les decía, Dios y la Biblia no nos están aquí prohibiendo el relacionarnos con aquellos que no son creyentes. No, esta no es una prohibición de que no podemos relacionarnos con otros, no. Es una advertencia y nos está diciendo: no te enredes, no te involucres tanto y tan profundo que luego sea imposible salir de ahí. Es una advertencia de parte del Señor. Y es que, hermanos, enredarnos con las cosas de este mundo es por demás sencillo. Puede ser que muchas veces nos enredemos inadvertidamente de tal forma que cuando ya nos damos cuenta es demasiado tarde. Miramos un poco aquí, escuchamos un poco allá, participamos un poco de esto o de aquello, y ya cuando nos damos cuenta, entonces hemos dejado entrar a nuestra vida toda clase de conductas y de pensamientos que no son dignas de un soldado de Jesucristo. Luego entonces podríamos algunos de ustedes preguntar: ¿hasta qué punto puedo yo involucrarme con ciertas cosas o con ciertas actividades en cuanto a lo que miro o lo que escucho o con quién me relaciono sin entrar en un terreno peligroso, sin enredarme? Puede ser que alguno de ustedes tenga esta duda.
Sin embargo, si esta es su pregunta, entonces está haciendo la pregunta incorrecta. No se trata de hasta qué punto puedo yo llegar antes de enredarme en algo, o hasta qué punto puedo yo hacer algo antes de quedar enredado en esta situación, no. Nosotros no preguntamos cuántos kilos puedo soportar antes de que yo quede aplastado por ese peso. Esa no lo preguntamos nosotros. O cuánto me puedo acercar a la orilla de un rascacielos antes de que la atracción me atraiga. No, la gravedad me atraiga. No hacemos ese tipo de preguntas, no. Aquí de lo que se trata, hermanos, es no solamente de preguntar hasta qué punto puedo llegar antes de enredarme, no, sino de lo que se trata aquí es de evitar desde un principio todo aquello que pudiera enredarnos. Reitero, no se trata de preguntar hasta qué punto puedo llegar, sino se trata de evitarlo por completo. Ahora bien, para este punto del mensaje, deberá ser ya evidente que un soldado de Jesucristo, como ya decíamos, tiene un llamado al sacrificio. Y claro que esta idea de el sacrificio no es algo que nos llame la atención, ni es algo que nos agrade a nosotros, la humanidad en general. De hecho, si nos preguntaran, ¿qué mensaje quieren ustedes escuchar? ¿Quieren escuchar un mensaje que les diga lo especiales que son y lo exitosos que pueden llegar a ser? ¿O quieren escuchar un mensaje que les hable de sacrificios y de penalidades como soldados de Cristo? ¿Qué mensaje escogeríamos? Con toda la razón, el mensaje de prosperidad, de éxito y de bendiciones es tan llamativo al día de hoy, y son grandes las porciones de cristianos que lo escuchan y que lo abrazan hasta el día de hoy. Podemos entender esto, ¿por qué? Porque es algo que queremos escuchar, es algo que nos gusta que nos digan. Sin embargo, como acabamos de mirar en la Biblia, esto no es lo que el Señor espera de nosotros. Así que como primer punto a la pregunta, ¿y ahora qué sigue? Una vez que estamos ya nosotros en una buena tierra, que tenemos cimientos fuertes y que tenemos un compromiso honesto con nuestra iglesia local, debemos entender que el llamado del cristiano es un llamado a soportar penalidades, a dejar atrás todo aquello que puede enredarnos o que puede entorpecer nuestro camino con Dios. En otras palabras, un soldado de Jesucristo tiene un llamado al sacrificio. Sin embargo, hermanos, entender y aceptar que como siervos de Cristo tenemos que llevar una vida de sacrificios no es todo lo que sigue cuando nosotros nos hemos comprometido a echar raíces fuertes y profundas en Dios. En la Biblia, aquí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que Pablo continúa usando estas alegorías aquí en Timoteo para hablarnos de lo que es la vida cristiana, y en el texto que acabamos de leer, a nosotros los cristianos se nos identifica como atletas y también como labradores. Ahora bien, como atletas, en primer punto, se nos invita a seguir las reglas y a competir legítimamente. Y aunque es verdad que hay muchos cristianos que tienen buena intención y que a lo largo de los años han intentado reducir al cristianismo a una serie de cosas que podemos y que no podemos hacer, lo cierto es que el caminar de un cristiano es más que una serie de reglas. Y aquí cuando Pablo nos invita a competir legítimamente, nos habla ciertamente de la ley de Dios, pero no de la larga lista de normas y de leyes como si se tratara de Pablo hablando como un fariseo. No está hablando aquí de esto, ¿no? De hecho, hermanos, la única ley que nosotros tenemos por cumplir después del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, la única ley que nos es demandado cumplir es la ley del amor. En otras palabras, la ley que el Señor nos está pidiendo es la ley de amar a Dios y de amarnos los unos a los otros. Toda esta serie de normas y de requerimientos que supuestamente muchos dicen que debemos cumplir, fuera de la ley que ya mencionamos, fuera de la ley del amor, puede que suenen bien, puede que sean piadosas, puede que sean bien intencionadas, pero realmente no son determinantes ni son solicitadas por Dios. Dios no está pidiendo que cumplamos toda esta serie de leyes, reglas y normas. Y esto es así debido a que la ley de amar a Dios por sobre todo y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, todas estas dos leyes engloban ahí todo lo que nosotros necesitamos para caminar correctamente en el caminar delante del Señor. Si nosotros cumplimos con estas dos leyes, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, estaríamos cumpliendo toda la ley del Señor.
Así que para competir, como escribe aquí Pablo, legítimamente en la carrera de un cristiano, debemos nosotros obedecer esta ley del Señor y finalmente, como también leíamos, seremos coronados. ¿Y dónde encontramos en la Biblia que son estas dos leyes las únicas que debemos cumplir? Bueno, el Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, en el versículo 30 y 31, ahí lo dice muy claramente. Y leemos esto: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Reitero, hermanos, si nosotros cumplimos con la ley del amor de Dios, estaríamos corriendo legítimamente, estaríamos cumpliendo la ley de Dios y no hay más mandamientos que nos sea demandado cumplir. Ahora la alegoría que leíamos va a continuar y nos dice también que nosotros somos como labradores, que debemos trabajar duro para que podamos finalmente participar del fruto. Y esta descripción nos recuerda la necesidad de nosotros los creyentes, la necesidad de esforzarnos sin desmayar en lo que respecta a servir a Dios. Y es que si el mal o los malos no descansan, entonces ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo? Y este concepto en que nosotros debemos esforzarnos cada día, todos los días, no es algo que se le ocurrió al apóstol Pablo, no es algo nuevo, no. Esto es algo que se menciona reiteradamente a lo largo de toda la Biblia, y en este momento no puedo dar muchos ejemplos, pero permíteme dar por lo menos 3 ejemplos que encontramos a lo largo de la Biblia, en donde se nos habla reiteradamente que nosotros los creyentes debemos siempre esforzarnos. En el Antiguo Testamento, un versículo bastante conocido, Josué 1:9, ahí la Biblia nos dice esto: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gálatas, una vez más el apóstol Pablo, Gálatas 6:9, aquí se nos dice esto: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Mateo 24:13, este es el Señor Jesús hablando, y ahí nos dice lo siguiente: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vez tras vez en la Biblia a nosotros los cristianos se nos habla y se nos recuerda que debemos esforzarnos, que debemos trabajar duro en nuestro servicio a Dios, que debemos darlo todo para agradar a nuestro Señor. Y esta idea, como les decía, es por demás clara. Debemos esforzarnos, debemos trabajar duro, debemos permanecer firmes en la senda del Señor, sin importar las pruebas que vengan, las tormentas a las que nos enfrentemos o las dificultades que se levanten en contra de nosotros. Nosotros debemos permanecer firmes. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración muy importante. No debemos pensar que el llamado que el Señor nos hace a esforzarnos y a estar firmes depende de nosotros o de nuestra fuerza o de nuestra voluntad, no, sino que más bien el Señor nos invita a ser fortalecidos por Él cuando nosotros nos encontremos ante las pruebas. El Señor nos invita a ser fortalecidos, pero por Él. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 16 y 17, aquí se nos dice lo siguiente: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Todo esto de permanecer firmes, hermanos, les decía, es un llamado que el Señor nos hace, sí, pero no depende de nosotros. Depende de la confianza que pongamos en Dios. Ahora, estas alegorías que hemos estado viendo en esta mañana, que nos dicen que nosotros los creyentes somos como soldados que deben hacer sacrificios, como atletas que deben competir según la ley de Dios, o como agricultores que deben ser esforzados, todas estas alegorías son solamente el principio, la punta del iceberg. Y esto es así porque debo decirles algo, hermanos. No hay una respuesta rápida, no hay una respuesta sencilla a la pregunta que nos planteábamos inicialmente en esta mañana. ¿Y ahora qué sigue? Al menos cuando se trata de la vida del creyente no hay una respuesta fácil. En las últimas semanas nosotros hemos estado hablando de que nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios, o lo que podríamos denominar como la voluntad general de Dios, es decir, la voluntad que Dios tiene para todos los que son sus hijos. Y la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hemos estado diciendo? Bueno, la voluntad del Señor es que seamos plantados en buena tierra,
que nos mantengamos y que tengamos cimientos firmes para crecer y madurar en Él, que nos reunamos de manera regular en la iglesia para alabarlo y para edificarnos como hermanos. Esta es la voluntad general de Dios, la voluntad que Dios tiene para todos nosotros. Sin embargo, también existe algo que podríamos denominar como la voluntad particular de Dios, y esta voluntad es independiente para cada uno de nosotros. Sin embargo, la única manera de conocer esta voluntad personal o particular es por medio de una relación cercana, de una relación personal con el Señor. Y para llegar a tener esta relación personal fuerte con el Señor, para echar raíces profundas en Él, que es de lo que hemos estado hablando en todo este mes, nosotros necesitamos primero conocer y practicar su voluntad general, que es todo lo que hemos estado hablando en este mes de marzo. Nosotros necesitamos buscar un lugar con buena tierra, necesitamos tener cimientos fuertes, necesitamos reunirnos periódicamente en una iglesia. Nosotros necesitamos primero hacer todo esto para entonces así comenzar a cultivar una relación personal fuerte, para comenzar a tener raíces profundas en Dios, y entonces de esta manera el Señor nos dirá, nos revelará y nos mostrará cuál es su voluntad personal para cada uno de nosotros, qué es lo que Él espera de nuestra vida. Así que hermanos, para darles una respuesta a esta interrogante y ahora que sigue, no hay una respuesta sencilla. No hay una respuesta corta y fácil. El Señor espera de nosotros, una vez que nos hemos comprometido, que seamos como soldados que hacen sacrificios, que seamos como atletas que siguen su ley y que seamos como agricultores que se esfuerzan cada día. Sí, pero hay más. ¿Y qué es esto extra que el Señor espera de nosotros? Cada uno de nosotros o cada uno de ustedes deberá averiguarlo. ¿Y cómo se hace esto? A través de una comunión íntima y personal con Dios. Termino con esto, hermanos. Hay algo de suma importancia que no podemos dejar de mencionar en esta mañana, y es el hecho de que el Dios al que nosotros servimos es un Dios bueno, es un Dios justo y también es un Dios generoso. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque el Señor no olvida lo que hacemos en servicio de Él. Él tiene muchas promesas para los que obedecen cada uno de sus mandamientos, y también tiene recompensas para los que se esfuerzan en servirlo cada día. Y al respecto de todo esto, de la recompensa que Él tiene para nosotros, aquí mismo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, la Biblia nos dice lo siguiente: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, con esto terminamos en este mes de marzo esta serie de sermones Raíces Profundas, en la que hemos estado hablando de qué es lo que el Señor espera de nosotros para que podamos efectivamente comenzar a echar esas raíces fuertes y profundas en el camino de Dios. Sin embargo, no podemos detenernos ahí. Un árbol que comienza a echar raíces o una edificación que ya tiene cimientos fuertes debe levantarse, debe crecer. Y nosotros, para conocer hacia qué dirección el Señor quiere levantarnos, hacia qué lugar el Señor quiere llevarnos, necesitamos realmente poder comprometernos con Dios, conocerlo más profundamente, relacionarnos con Él para que Él nos diga lo que espera de nosotros. No nos quedemos solamente con lo que hemos visto en este mes, lo cual es bueno, sí, pero solo es el principio. Crezcamos. Es una invitación que les hago a todos nosotros, que el Señor nos hace a todos nosotros: crezcamos, maduremos y que el Señor nos invite, nos permita conocer qué es lo que espera de nosotros. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana y vamos a hacerlo con una oración pidiendo efectivamente a Dios que Él nos permita conocer cuál es su voluntad para nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí juntos, reunidos. Y te agradecemos, Señor, porque nos has guardado hasta hoy. Y ahora que conocemos lo que tú esperas de inicio, de principio en nosotros, también queremos pedirte, Señor, que nos permitas conocerte más y mejor, de tal manera que podamos aprender a escuchar tu voz a través de la Biblia, a través de otros hermanos, Señor, que podamos aprender a escucharte y entonces podamos conocer qué es lo que tú esperas de nosotros. Que nosotros aquí en este tiempo podamos realmente esforzarnos en cumplir tu voluntad, que no desperdiciemos el tiempo o la vida,
sino que, Señor, podamos conocer lo que tú estás esperando de nosotros y que podamos cumplir ese llamado que tú tienes para tus hijos, para nosotros. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque nos has hablado a través de tu palabra, pero ahora, Señor, queremos ir a más, queremos crecer en ti, Señor. Queremos asirnos de estas promesas que tú nos has dado y queremos realmente, Señor, ahora comprometernos contigo 100%. Y como veíamos en el mensaje, sabemos que no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, así que te pedimos que tú nos fortalezcas y nos ayudes para cumplir con esto. Y una vez que conocemos tu voluntad general para todos tus hijos y que nos comprometemos en hacerla, Señor, que nosotros busquemos cultivar y hacer crecer una relación contigo de manera personal para poder conocer mejor qué es lo que tú esperas de nosotros, qué es lo que tú esperas que nosotros cumplamos para ti. Y que cuando lo hagamos, Señor, podamos no enorgullecernos o llenarnos de vanidad porque hemos cumplido lo que tú nos has demandado, no, Señor, sino que si tú nos concedes el poder cumplir tu voluntad en nuestra vida, que podamos reconocer que ha sido por ti, por tu fuerza, que ha sido porque tú nos has ayudado y que nos has guiado, que ha sido, Señor, solo por ti y para ti. Esto es lo que te pedimos todos nosotros en esta mañana, mis hermanos y yo. Nos encomendamos en tus manos, te pedimos tu ayuda y tu favor para cumplir tu voluntad en nuestras vidas cada día, Señor. Reconociendo que no podemos por nuestras fuerzas y pidiéndote, por favor, Señor, que tú nos ayudes a ello. Te lo pedimos esto, por favor, en esta mañana, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.